Vamos hoy a dedicar el tercer y último sermón a el Salmo 118, que es el que hemos estado explicando en los dos sermones anteriores. Vamos a recapitular lo último que nos queda. Recapitulemos cómo ha comenzado este largo salmo. Comienza con un acto de fe. El acto de fe repetido 3 veces de que su amor constante dura para siempre. Su amor constante dura para siempre. Después entra en la pasión el salmo. Como los pueblos le rodeaban, como abejas, como fuego en las zarzas, como en el fondo estaba sufriendo en la cruz. Sin embargo, después dice que la mano derecha del Señor ha sido exaltada, que Él no será entregado a la muerte. Y llegamos a la última parte del Salmo, en que después de haber dicho que la piedra que habían rechazado los constructores se había convertido en la piedra angular, llegamos hoy al momento en que dice: este es el día que ha hecho Yahvé. Alegrémonos y estemos alegres en él. Este es el día que ha hecho Yahvé. Esta frase yo recuerdo cuando me convertí a mis 15 años y empecé a ir a misa. Recuerdo que hubo varios domingos que me impactaba mucho esta frase de la canción que también hoy hemos cantado. Este es el día que ha hecho el Señor. Evidentemente, ese gran día, entre todos los días, hecho, no se dice el qué, pero se entiende, glorioso, grandioso, es el día de la resurrección. Hay un día entre todos los días, que es el día que ha sido hecho más grande que todos, y es ese día de la resurrección. Alegrémonos, estemos alegres en él. Todos los domingos son un eco en el tiempo, en el año de este día. El día es uno en toda la historia de la humanidad. Uno fue el día en que contemplaron los discípulos algo más, que les dio más felicidad que ninguna otra cosa sobre la tierra, más incluso que su propia salud, que Jesús se había levantado de la tumba. Pero ese día único en la historia tiene un eco cada año en el día de Pascua. Y se nos hace poco, y por eso pusieron ese eco cada semana, como el estruendo glorioso de ese abrirse de la tumba que resuena hasta nuestros días. Y dice el Salmo: bendito el que viene en nombre del Señor. Esto y este otro versículo se refiere al pasado, aunque esté al final del Salmo, porque dice: sujetad una procesión festiva con ramas hasta los cuernos del altar. Eso dice literalmente el versículo. Esto es el Domingo de Ramos, que sujetemos ramas con una procesión festiva hasta el templo, el Domingo de Ramos. Fijaos, en este salmo el profeta recibió pequeños momentos de la vida de Jesús. No está todo en orden. Después de haber dicho que el que fue rechazado será convertido en piedra angular, que este es el día que hizo el Señor, de pronto vuelve otra vez a el Domingo de Ramos. De pronto dice: bendito el que viene en nombre del Señor, unos versículos antes, lo que se le dirá también en el Domingo de Ramos. Y el Señor es Dios, Él nos ha dado luz. Él nos ha dado luz. Recordad también lo que decíamos al comienzo de las explicaciones de este salmo. El salmo nos ayuda a profundizar en Cristo. Y este salmo nos dice: Él nos ha dado luz.
Jesús no ha venido a traer cargas a los hombres, no ha venido a traer cadenas de mandamientos, no ha venido a imponernos prohibiciones que nos impiden ser felices. Como mucha gente ve el cristianismo, mucha gente ve todo como una suma de prohibiciones, como si la felicidad estuviera fuera. El Salmo dice: Él nos ha dado luz. Jesús viene a darnos luz. Jesús no condena. Jesús es misericordia, solo cura, salva, nos da luz. Nadie debería odiarlo. Él no impone nada. Él no exige nada. Él nos da luz. Nos dice: así es el más allá, así es Dios, así es la vida del hombre. Sin embargo, en todas las épocas, desde entonces, algunos se revuelven como aquellos que le crucificaron, con odio. Algunos le ven como símbolo de lo que más odian, de la infelicidad, del camino estrecho, de la renuncia, lo que se opone al goce de este mundo. Jesús simplemente llega y les dice: mirad, yo vengo de allí, esto es así, nada más. Es una reacción irracional, pero que se repite generación tras generación. Y el final del Salmo, los últimos 2 versículos, 4 líneas. Tú eres mi Dios, te daré gracias. Tú eres mi Dios, te exaltaré. Y el último versículo. Oh, dad gracias al Señor porque es bueno. Y repite por 4ª vez en el Salmo y última, porque su amor constante dura para siempre. Aquí tenemos el resumen del Evangelio. Su amor constante dura para siempre. El Evangelio es fruto de ese amor. El Evangelio, sus palabras, es el amor de Dios que nos habla. Así debemos ver el cristianismo. Realmente está muy bien el catecismo de la Iglesia Católica, los resúmenes de catequesis, todo. Pero tenemos que reeducarnos a volver a los textos bíblicos. Todas esas cosas están bien. Nos dan la fe de un modo sistemático, completo, claro, pero nada tiene la belleza de las mismas palabras de Dios. Nada tiene la poesía, la profundidad, el misterio, los matices de este salmo, que es acto de fe, que es la pasión de Cristo, la entrada de Jesús en Jerusalén, lo que decía la gente cuando entraba: bendito el que viene en nombre del Señor, y después la resurrección. Un salmo, el 118. Si reunís los 150, descubriréis por qué Jesús dijo: buscadme en los salmos, buscadme en la ley, en los profetas y en los salmos. Que todos nosotros amemos los salmos. La Iglesia, cuando ora, usa los salmos desde la época de los apóstoles y antes ya en el templo. La Biblia es muy amplia, tiene 1500 páginas en una edición normal, pero desde el principio los cristianos, desde el principio los judíos, dijeron: los salmos es la parte de la Biblia que parece que se haya hecho para orar. En otras partes de la Biblia habla el teólogo, en otras partes nos cuenta una batalla, en otras partes habla el maestro, proverbios, pero en los salmos parece que Dios dice: la Biblia ora aquí, la Biblia ora. Dios te habla y tú le hablas a Dios. Se usan los salmos en la liturgia de las horas y se usaban en el templo de Jerusalén no por casualidad, sino porque el Espíritu de Dios creó esa parte de la Biblia para que los hombres oraran. Los salmos como escuela de oración, los salmos como profundización en la mente de Cristo, los salmos como oración. Hay gente que aprende oraciones. Los salmos es una oración variada. Los salmos como canto de alegría. Cuando vais por la calle, cuando estáis haciendo cosas,
Podéis repetir un versículo: este es el día que hizo el Señor, este es el día que hizo el Señor, o su amor constante dura para siempre, su amor constante dura para siempre, y vuestra alma estará orando. Esto es lo que hacían los padres en el desierto, tantos otros, orar continuamente con un solo versículo o una palabra incluso. Que todos nosotros, a partir de ahora, cuando recemos este Salmo 118, recordemos las partes del Evangelio que están dichas de un modo poética en él.